para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Día de la presentación del Señor después de 40 días de su nacimiento. Y todo tiene una explicación. Hemos escuchado la lectura del profeta Malaquías, que es el último de los libros del Antiguo Testamento. Ya el siguiente ya es el Nuevo Testamento. El último de los profetas que prepara de una manera especial la llegada del Mesías. Y el profeta Malaquías dice esta expresión que nos puede servir también para entender el día que estamos celebrando. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando. Y fijaros que esto nos puede sorprender, porque es como decir, es que Dios nos ha abandonado, se ha ido. Hay que entenderlo desde la profecía de Ezequiel, que decía Ezequiel que la gloria de Dios, por la ignominia de su pueblo y de su templo, desaparecerá de allí y se irá. Y en el capítulo 43 narra cómo el Señor volverá a su templo. Y esto es lo que hoy escuchamos en esas palabras de Malaquías. El Señor volverá al templo. ¿Y cómo vuelve esa gloria de Dios al templo? Pues vuelve en forma de niño pequeño. Fijaros que son los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, es el capítulo 2. Y estamos todavía celebrando esos momentos casi como si estuviéramos en Navidad. De hecho, como dato curioso, antiguamente, y todavía en algunos sitios lo están haciendo así, hasta el día de hoy no se quita el Belén. Por ejemplo, esa tradición que se ha quedado porque era como una prolongación de la Navidad. Bueno, pues fijaros cómo el Señor en esta profecía
habla de esto, es decir, volverá. ¿Y qué nos ocurre cuando tenemos aquí, como hoy, los niños, no? Fijaros que me ha pasado incluso a mí hoy, pues que llaman la atención. Estamos pendientes todos, ¿no? Parece que captan nuestra atención y estamos todos pendientes. Y cuando vienen los nietos a casa no vemos otra cosa. Y cuando estamos parece que se nos ensancha el corazón después de trabajar todo el día y vemos a nuestros pequeños. Bueno, pues fijaros que esa atención es la que Dios quiere que nos llame a nosotros también a través de ese niño pequeño que vuelve a su templo, como nos narra también el profeta Ezequiel. Y así entendemos. ¿Pero cómo va a venir el Señor? Pues fijaros que él hablaba, el profeta Malaquías, de dos imágenes, como aquellos que con fuego refinan la plata para que esté pura, y como aquellos lavanderos de lino, porque Malaquías era lavandero también de lino, que limpiaban con lejía también eso, los productos, ¿no? Para limpiar. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Viene a restaurar nuestra dignidad de nuevo, rota por nuestro pecado, que ha hecho que Dios se fuera de su templo, pero que como no quiere abandonar a los suyos, regrese en esa profecía de Ezequiel en el capítulo 43. ¿Y cómo regresa el Señor? Para entregar su vida de pequeño, sí, pero ya habla de ese futuro que va a ocurrir. Y así podemos entender en esta clave este evangelio de hoy, que va muy conectado, porque constantemente hace referencias al Antiguo Testamento en esto que hemos visto. Primero viene el Señor y aparece en el templo para presentarlo. Y la primera cosa que tenemos que decir es que hay como varias tradiciones judías que se hacen, porque nos dice a los 40 días. ¿Qué se solía hacer? Pues primero presentarle al Señor era la circuncisión, primer paso que se iba dando. Segundo momento, la purificación de la madre. Y eso se producía 33 días después, por lo tanto entendemos que sean 40 días para esa realidad, ¿no? Y nos aparece, por lo tanto, esa presentación de Jesús en el templo y nos aparece la purificación de la Virgen. A los 40 días, y fijaros que en este texto nos dice nada menos, en este Evangelio, 5 veces para cumplir la ley de Moisés, 5 veces. Como diciendo, eran judíos piadosos, María y José, querían lo mejor para su hijo. Y esto nos habla también a nosotros de una realidad. Nosotros buscamos lo que Dios pide para nuestra vida, para nuestros hijos, o les queremos para nosotros como raptados. Os voy a explicar una costumbre también que había en aquel momento y que mandaba la ley, que era la siguiente. Era que el primogénito, tanto de las personas, varones, que nacían, como los primeros animales, eran ofrecidos a Dios. Y se hacía lo que se llamaba un rescate. Si querías que no pertenecieran a Dios, tenían dos opciones. O se consagraban a Dios, que era el primogénito de la familia, o tenían que morir. Fijaros cómo esto nos planteaba una cuestión bastante importante, ¿no? Y decimos, pues a Jesús no le rescataron. No nos cuenta, si os dais cuenta, que ofrecieran las 5 monedas de plata que estaban prescritas para ello, para el rescate. Con lo cual a Jesús le trajeron al templo para consagrarlo a Dios. Y esto nos une también con otro texto del Evangelio, cuando dice en el Evangelio, en ese momento en el que se perdió en el templo Jesús, ¿no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Con lo cual, esa era su casa. ¿Y qué ocurre? Que María ofrece lo que se hacía para la purificación en las familias pobres. Se ofrecía un cordero o se ofrecía 2 tórtolas o 2 pichones. Por lo tanto, nos está diciendo una familia humilde, que va a purificarse al templo. ¿Pero por qué lo hacen en el templo? Si normalmente, por ejemplo, la presentación de los niños se hacían en las mismas sinagogas. Por tal de que lo hiciera un sacerdote de la tribu de Leví, ya estaba todo. ¿Pero por qué le presentan en el templo? Para consagrarlo. Y hoy, fijaros, estamos haciendo un acto similar, porque habéis traído a vuestros hijos para consagrarlos, para ofrecerlos a la Virgen, como una ofrenda, ¿no?, de la vida, una acción de gracias a Dios, porque lo interesante de
digamos, esa ofrenda que se hace para consagrarles a los hijos o para rescatarles, es reconocer que Dios es el Señor de nuestra vida, no nosotros. Porque esto lo vemos en la vida cotidiana. A veces pensamos que son nuestros hijos. Y es verdad que vosotros les habéis traído del mundo, les estáis cuidando, pero la vida no nos pertenece, no es nuestra. No es nuestra. Y esto significa mucho. Querer a nuestros hijos también significa entregarnos por ellos. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos que mirar nuestro propio bien, nuestro, sino el bien del otro siempre. Fijaros que esto es clave para el matrimonio. Si no os entregáis el uno al otro como una ofrenda personal, el matrimonio se desvirtúa, porque se convierte en una simple convivencia. Es entrega. Entonces eso significa darse por completo. No perteneces a tus padres, sino perteneces a Dios. No te perteneces a ti, perteneces a la otra persona con la que te has consagrado en el matrimonio. Pues fijaros que ya tenemos aquí la primera base para nuestra propia vida. Somos personas que en el matrimonio nos consagramos a Dios y que agradecemos la vida que Dios nos ha dado a través de nuestros hijos. Y esto es importantísimo, ¿no? Darle gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. Y además, educarles no para nosotros, sino como hacía María y José, a cumplir lo que Dios nos pedía, a vivir como Dios quiere, a cumplir el plan de Dios en nuestra vida, no nuestros planes. Mirad, muchas veces cuando nacen los hijos les planteamos, es que quiero que sea ingeniero, o es que quiero que sea profesora, o es que quiero que sea... Olvídate, lo que Dios quiera, lo que Dios desee, lo que Dios tenga proyectado, eso es abrirse a la vida y a la gratuidad de Dios que nos ha dado todo, que es que somos un regalo de Dios, no somos un derecho que nos hemos ganado. Por eso muchas veces cuando no se defiende la vida se considera que es un derecho, pero si la vida no te pertenece, ¿qué derecho? Es un don, es un regalo. Tú das vida porque Dios te ha permitido dar vida. Tú tienes hijos porque Dios te ha permitido que los tengas. Pues también tiene sentido el decir, ofrezco mis hijos a Dios, les consagro a Dios. Pero fijaros un detalle también interesantísimo. Como os digo, pudiéndolo haber hecho en una sinagoga normal, le llevan al templo. Y allí está esperándole Simeón, el anciano Simeón. Es como un sacerdote, que es el que recibe, fijaros, a cualquiera de los que iban a ser presentados para ser consagrados o ser rescatados, una de las dos cosas, pues Simeón actúa así. ¿Pero qué habla Simeón? Algo que está también en esa lectura que hemos escuchado de Malaquías. Es decir, a ti una espada te atravesará el alma, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor no va a ser aquel que es rescatado, por eso no va a aparecer las monedas, sino que va a ser el que pague con su vida, en vez de un animal con su vida, paga, ¿no? Para entregarse plenamente a Dios, porque depende y es solo de Dios. Bueno, pues fijaros cómo Simeón lo dice así, ¿no? Por eso dice, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Es decir, para que muchos en Israel se tengan que definir, ¿este es Dios o es un humano más? ¿Este es el Mesías que esperamos o es un simple profeta? Y eso supone para nosotros también un signo de contradicción, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Y aquí viene una cosa muy bonita. Fijaros cómo también el Evangelio no pega puntadas sin hilo, constantemente. Estaba allí, nos dice, una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, avanzada en años. 7 años estuvo casada y el resto de viuda hasta los 84 que tenía. Y cuando vemos esto, hay un detalle interesantísimo. Y es que quien se consagró, entre otros, pero fundamentalmente más conocido, a Dios, pues fue, curiosamente, Samuel.
cuya madre oraba constantemente y ofrecía ayunos para que Dios le bendijera con un hijo. Y cuando lo tuvo, lo ofreció, lo llevó al templo, que entonces no era el templo de Jerusalén, sino donde estaba el arca de la alianza, la tienda, y nos recuerda las palabras de Juan el Bautista, que decía: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Acampó entre nosotros, ¿no? Fijaros cómo habla de la tienda. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que vino a nosotros y nosotros no le recibimos. Y dice: sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Lo mismo que hacía la madre de Samuel, que curiosamente se llamaba Ana. Y también le pedía a Dios, presentándose en aquel momento, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Es decir, está haciendo una consagración al Señor en el templo, que va a ser un nuevo templo, porque ahora el nuevo templo es el mismo Cristo, que va a ofrecer su vida por la nuestra de manera definitiva. Y igual que un niño indefenso, cuando está en la cruz, es también alguien que no tiene fuerza aparentemente. Es un signo de contradicción, porque es debilidad la cruz. Pero sin embargo desde ahí nos va a rescatar como su propia ofrenda para nuestra liberación, para ser liberados del pecado, para cumplir con Dios en esa ley de amor. Bueno, pues fijaros cómo hablaba el niño a todos los que aguardaban. Y cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor. Y el niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Por lo tanto, Cristo aparece como el nuevo Samuel. Son las mismas palabras que en ese momento Ana escucha y dice de Samuel, su hijo, que será consagrado al Señor en el templo. Bueno, pues fijaros que nosotros tenemos algo que hacer. Aprendamos un poco de lo que la Biblia nos transmite, ¿no? Primero de todo, cumplir con Dios, vivir en Dios, llenarnos de Espíritu Santo como el anciano Simeón para profetizar y descubrir lo que Dios quiere de nosotros y poner nuestra vida en sus manos. Ofrecer nuestra vida y la vida de nuestros hijos, porque son un regalo. Y todos lo vemos así, porque nos alegran el corazón. Son un regalo, pero no son nuestros en propiedad. Pertenece la vida a Dios y le tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Hemos sido creados por amor de Dios y a Dios estamos llamados a volver. Él es el Señor de nuestras vidas. A Él estamos consagrados. Y esto nos hace decir, la vida es sagrada, porque es de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y desde ahí Dios nos rescata para darnos una dignidad de hijos de Dios. Y luego otro aspecto importante es que siempre en nuestra consagración debemos de ofrecer nuestra vida a Dios. Dependemos solo de Dios. Toda nuestra vida depende completamente de Dios, no tenemos más. Apartados de Dios es nuestra perdición. Llenos de Dios es nuestra vida. Por eso también se nos habla a entregar todo nuestro momento, toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias al Señor. No te guardes lo que Dios te ha dado gratuitamente para ti. Dios te lo ha dado para entregarlo, como Él lo ha hecho. Y cuando hacemos todo esto pensamos, ¿cómo quiero yo más a mis hijos? Mirad, muchas veces cometemos el error en las familias, esto es importantísimo, cometemos el error de decir, nos entregamos a los hijos y hacemos todo por los hijos. ¿Y cuántas veces desde ahí empezamos a discutir? Porque cada uno de nosotros tenemos planteamientos distintos, historias distintas, es motivo de discusión. Si nos centramos en los hijos, se destruye el matrimonio y la familia. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? Trabajar el matrimonio en amaros cada vez más. Porque en esa entrega mutua de tú pensar en tu marido pensando en ti y no en sí mismo o en sí misma, eso nos hace crecer espiritualmente y humanamente, como el niño, en sabiduría, en conocimiento, en fortaleza, en robustez. Y cuando hacemos eso, además,
no estamos menospreciando nada a nuestros hijos, sino que les estamos dando lo mejor. Un matrimonio que se ama como lo era María y José, amaban intensamente a su hijo. Un matrimonio hoy en día que os entregáis el uno al otro, los hijos salen beneficiados. Es fruto de vuestro amor, es un don de Dios. Y cuando en vuestra vida existe el amor, la entrega, los hijos son los beneficiados por reflejo del amor de los padres. Pues vamos a pensar también hoy en esta clave, que nos puede ayudar también para vivir de una manera nueva vuestro matrimonio, vuestra entrega a los hijos, vuestro agradecer a Dios ese regalo de la vida que os ha dado, ofrecerlo a través de María, que es nuestra madre, que nos lo entregó, y por María llegar al Señor. Y fijaros que también hoy es el día de la vida consagrada, y es también una consagración a Dios. Por eso se hace también este día, es consagrar una vida al Señor. Que Dios nos llame para su servicio, que Dios nos llame para entregarnos. Pedimos también hoy, en este día, por la vida consagrada, para que tengamos santas vocaciones religiosas. Y pedimos hoy por Blaise, que nos acompaña también de una manera especial, que es religioso agustino. Pedimos por él, en este día de la vida consagrada, de una manera especial también, por vuestros hijos que ofrecemos al Señor y por nuestras vidas, que son el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Señor Jesús, amigo de los niños, tú que fuiste presentado en el templo por María y José y acogías y bendecías a los niños con especial amor, mira a estos pequeños que hoy te presentamos. Derrama sobre ellos tu bendición. Ven Espíritu Santo sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus vidas. Llénales del gozo de tu amor. Haz, Señor, que siempre sientan tu presencia y seas para ellos templo del Espíritu Santo. Que vivas en ellos como templos que son tuyos. Llénales, Señor, de salud, de vida y ayúdales a que, como el anciano Simeón y la profetisa Ana, esperen a lo largo de toda su vida encontrarse con el Señor, Dios de la vida, y a nunca le abandonen. Concédeles llegar a mayores con salud y desarrollar todas sus capacidades para el servicio a su familia y a la sociedad. Que sean tus testigos en su propio ambiente con una vida santa y como auténticos cristianos anuncien y glorifiquen tu nombre, le den gloria y alabanza siempre. Amén.